nervioso central realmente fue una bomba de información que espero de todo corazón que se hayan sentado a mirar el libro, a leer, a tratar de comprender la clase. Porque hoy vamos a pasar a un tema totalmente diferente. 2 clases más a partir de esta, o sea, 3 en total, nos va a abarcar llevar toda la parte de pulmón. Hoy vamos a ver que ya vimos una introducción pequeñita de lo que es tórax en una radiografía. Este es el capítulo 2 del libro. Esto que vamos a ver ahora se encuentra en el capítulo 2 del libro. Anatomía imagenológica en radiología torácica normal. Cuando nosotros decíamos que una radiografía o un tórax tenía una incidencia PA, si me pueden refrescar la memoria. Posterior anterior, profe. Sí, pero ¿cómo? ¿Cuándo era posterior anterior? ¿Cuál es la característica que tiene una radiografía de tórax? Corazón se ve Cuando agrandado. se ve la clavícula vertical, profe. Sí, cuando se ve la clavícula verticalizada. Sí, señores. Esta imagen, ¿qué les parece a ustedes? ¿Les parece que está verticalizada? No, es una cosa así evidente, no. Pero ¿le parece que está verticalizada o que está horizontalizada? Un poco verticalizado. Entonces, ¿es una radiografía? PA. Sí, señora. Perfecto. ¿Qué habíamos dicho nosotros que teníamos que ver en un pulmón? Pulmón. Vamos a fijarnos ahora mismo en pulmón. ¿Qué tenemos que ver? Profe. Señor. Árbol branquial. Bien. Hilio pulmonar. Esto que ustedes ven acá es el hilio pulmonar. Vena, arteria y estructuras bronquiales. Pero ¿qué pasa? Yo no puedo definir en una radiografía, no, este que está acá es una vena y este que está acá es una arteria. No, no existe eso. No se puede ver. Las estructuras vasculares del pulmón se ven todas iguales. Son estructuras lineales, radioopacas, que abarcan por completo, deberían de abarcar por completo hasta el último lóbulo pulmonar. Es importantísimo que sepamos reconocer un hilio pulmonar y todas sus bifurcaciones, porque si nosotros vemos ausencia de eso, es porque el pulmón está colapsado. El pulmón está sufriendo lo que nosotros llamamos una atelectasia. Entonces, hablando de pulmón, netamente pulmón, el árbol bronquial es importante, el hilio pulmonar, es importantísimo que sepamos identificar dónde está. Son 2, uno para cada pulmón. No van a saber, y fíjense que va a ser una trampa tremenda que yo les diga, señalame la arteria pulmonar derecha. No, no existe eso. Es el hilio pulmonar. Bronquios. Los bronquios en una radiografía normal, en un paciente sano, no los voy a ver. Vanessa, doctora. Bueno, te voy a poner presente ahora, porque estabas como ausente. Bien. Tinha caído minha internet, prof. Obrigada. Bueno. ¿En qué estábamos? Bronquios. En un paciente sano, en un paciente donde, qué sé yo, se va por un dolor torácico, por una caída, por un traumatismo, por un golpe, no se detengan a mirar a ver dónde está el bronquio, dónde está el bronquio. No, señores. El bronquio es otra estructura que en un estado fisiológico no lo vamos a ver.
No van a ver, no busquen bronquios en una radiografía, por favor. No es el estudio para buscar un bronquio. ¿Qué pasa cuando un paciente tabaquista de larga data viene junto a nosotros, ya sea por urgencia o por consultorio, con tos, catarro, tos húmeda productiva? Radiografía es lo primero que vamos a hacer. Sí, señores, es lo primero que vamos a ver. Dependiendo del hallazgo y que vamos a empezar a ver la semana que viene, vamos a pedir un estudio especial que se llama TACAR, tomografía axial computarizada de alta resolución, para mirar parénquima pulmonar. Ahí sí buscamos bronquios, señores. De hecho, que hay una patología que se llama bronquiectasia, en donde los bronquios pierden su funcionalidad, se dilatan y ya no sirven para conducir aire. En algunos casos, algunas bronquiectasias, algunas se ven en una radiografía, pero en un tórax normal, no. Al igual que la pleura. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que la pleura no van a ver en un pulmón? Jamás, nunca, 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 never in the life. En un pulmón sano no se ven las pleuras, porque el espacio pleural es un espacio colapsado. Pleura visceral y pleura parietal están así. El pulmón rosa, porque hay una mínima cantidad de líquido, de surfactante, que permite que roce un pulmón con el otro. Hasta ahí. Cuando está ocupada la pleura por líquido, o cuando está fibrosada la pleura por alguna estructura, señores, ahí sí van a ver la pleura. ¿Cómo se llama el espacio que se borra cuando la pleura está ocupada por líquido? Déjame pleurado, profe. Déjame, profe. No, ¿cómo se llama el espacio anatómico que desaparece en una radiografía cuando la pleura tiene líquido? O sea, en un derrame pleural. ¿Cómo se llama el espacio anatómico que se ve ahí? Yo estoy mirando ahora mismo en esta imagen. ¿Cómo se llama ese espacio que se borra? Espacio interpleural, profe. Tiene un nombre, es una situación anatómica. Se lo puede ubicar perfectamente anatómicamente. Mediastino. Mediastino, no. El mediastino se desvía cuando hay un derrame pleural, pero no se borra. Imagínense ustedes, están cargando agua en un vaso vacío. ¿El agua dónde se va? Al fondo, por acción de la gravedad. Fíjense ustedes, miren un tórax, una radiografía, cárguenle agua. Hipotéticamente, cárguenle agua en el espacio pleural. ¿Dónde se va a acumular el líquido? Aí na ponta da... En la base, Señora, na sí, ponta ¿cómo? do pulmão. profe. En la base, ¿verdad, profe? En la base. No es muy técnico, doctora, tu vocabulario en la punta, ¿verdad? É na Bueno, base. É na base, porque ele vai parar mais aqui na pontinha, né? sí, señora. Señoritas, ¿cómo se llama esa punta que vemos ahí? Espacio frénico, diafragmático. Seno costofrénico. Sí, Isso. señores. Sí. Casi. Obrigada, Bruno. Acá, esto. Senos costofrénicos. ¿Qué son los senos costofrénicos? Tenemos los laterales, que son los que se ven ahí. Es el ángulo que se forma cuando el pulmón se sienta sobre el diafragma y cuando está delimitado por la caja torácica. Es la zona más declive del pulmón y se forman pequeños ángulos que se llama ángulo costofrénico o seno costofrénico. Ustedes tienen que ver así mismo como estamos viendo acá, ese angulito bien formado. ¿Formado por qué? Por el diafragma, que termina ahí, y la pared costal o la caja torácica que está ahí. Ese espacio
tiene que estar libre, tiene que estar radiolúcido. ¿Por qué? Porque es el pulmón el que se asienta ahí. Cuando el pulmón está siendo aplastado, cuando el pulmón está siendo empujado por el líquido, el pulmón se desplaza hacia arriba y todo esto se llena de una imagen radio opaca, que es el líquido pleural. Ahí se llama, o ahí se refiere como seno costofrénico borrado. Estos son los senos costofrénicos laterales, derecho y el izquierdo. Entonces, en esta imagen, hilios pulmonares, vena, arteria, estructuras bronquiales. No vamos a ver las estructuras bronquiales en un paciente sano, no vamos a ver. No vamos a diferenciar entre vena y arteria tampoco. Vamos a ver como una estructura que se dispersa por vértice, campo medio y base pulmonar. Vamos a ver nuestro diafragma. El diafragma es un músculo, es un solo diafragma, chicos. Es un solo músculo que divide nuestra caja torácica del abdominal. ¿Y por qué nosotros parece que vemos dos diafragmas acá? Porque el corazón se sienta en el medio. Entonces, hace una pequeña depresión y hay una cúpula diafragmática derecha y una cúpula diafragmática izquierda, porque el corazoncito está acá en el medio. Entonces, aparenta tener dos cúpulas, pero no, es todo un músculo que separa el tórax del abdomen. Esto es todo lo que... Señor, te escucho. Deixa eu perguntar, esse acúmulo de líquido no ângulo costofrênico, ele já é algo patológico? Ele só vai acontecer quando o pulmão estiver se elevado? Sí, señor. Ok. Exclusivamente patológico. Vos tus senos costofrénicos jamás tenés que ver tapados, nunca tenés que ver cubiertos. Si vos ves cubierto en una radiografía es porque tenés más de 300 cc de líquido. Ocurre en las insuficiencias cardíacas descompensadas, ocurre en las insuficiencias renales terminales, ocurre en los derrames pleurales a causa de tumores pulmonares, tumores pleurales, o sea, todo lo que haga que se extravase líquido a través de la pleura es patológico siempre. El líquido surfactante que permite el roce de las pleuras no se ve. Jamás, nunca, jamás, jamás. ¿Sí? Ok, prof, gracias. Acá vemos todo lo que tenemos que ver. Hay algunas cositas que faltan nombrar, por ejemplo, las clavículas, la columna de aire traqueal, las apófisis espinosas. Fíjense qué lindas que se ven las apófisis espinosas. ¿Y qué son las apófisis espinosas? Tóquense la columna vertebral acá atrás. Todas esas saliencias óseas que ustedes sienten, esas son las apófisis espinosas de la columna vertebral. Eso se ve traducido y se ve porque tenemos la tráquea en el medio que permite el paso de los rayos para que las estructuras que sí captan se puedan ver mejor. Entonces se ven súper bien las apófisis espinosas, que son estos triangulitos que ustedes ven acá. Vemos el callado aórtico, el pulmonar, el hilio o los hilios pulmonares, aurícula, ventrículo izquierdo, vemos la aurícula derecha, seno costofrénico, diafragma derecho o hemidiafragma derecho. No se llama diafragma derecho porque hay un solo diafragma, pero es la mitad derecha del diafragma. Esta es la mitad izquierda del diafragma y este es mi seno costofrénico. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Costillas. Nosotros ya aprendimos a contar costillas, señores, ¿verdad? ¿O no? A contar, prof. Já, Contar prof. costillas posteriores y anteriores. Aprendimos, ¿verdad? Sim. No, profe, todavía. Eu também não. Já foi comentado, já. Ya fue comentado. Bueno, vamos a reforzar un poquitito. Vamos a ver si acá, en esta imagen les voy a borrar
Bien, caja torácica. No es que tengamos nosotros... ¿Cuántas costillas tenemos de cada lado? ¿Cuántas parrillas costales mejor? 12. De cada lado. No es que tengamos 12 anteriores y 12 posteriores. No, no, Santo Cristo, qué aberración de la naturaleza. Es una continuidad de las parrillas costales para formar lo que es esa, valga la redundancia, conformación cilíndrica del tórax. Es una continuidad de las parrillas costales. En una radiografía se traduce, porque es una imagen plana, es una imagen en 2 dimensiones. No es una cosa que yo pueda agarrar y pueda reconstruir y pueda mirar. No, es algo plano, es algo que yo, así nomás puedo mirar. Entonces se tiene que ubicar en una imagen plana las parrillas costales. Y hay formas de diferenciar las anteriores de las posteriores. Y veamos lo siguiente. Tienen que tener un concepto bien claro. El cartílago no se ve en una radiografía. O sea, si ustedes pretenden ver cartílago, pidan resonancia, no pidan radiografía de tórax. ¿Qué cartílagos tenemos en el tórax? Los cartílagos que sirven de inserción de las parrillas costales con el esternón. ¿Y por qué les menciono esto? Porque fíjense que la inserción de las parrillas costales anteriores no se ve. Entonces ustedes van a ver unas costillitas que vienen hasta acá. Y esta otra que viene hasta acá. Y esta otra que viene hasta acá. Pero no se ve su inserción. Esas son las anteriores, señores. En cambio, fíjense en estas costillas que se ven de maravilla. Fíjense cómo se ve desde el inicio hasta el final de la caja torácica. Desde el inicio hasta el final de la caja torácica. Desde el inicio hasta el final de la caja torácica. Desde el inicio hasta el final de la caja torácica. Esas son las parrillas costales posteriores. Se ven bien porque se insertan allá atrás, no por medio de cartílagos, como sí lo hacen acá adelante. Son las que están más horizontalizadas. Las que están más verticalizadas son las parrillas costales anteriores. Y fíjense cómo las anteriores forman un corazoncito, así, literal, así, o un poquito más alejadas, es la conjunción de las primeras parrillas costales. Fíjense, acá tenemos nuestra otra parrilla costal anterior y esta es la otra parrilla costal anterior. Así el corazoncito un poco deforme, pero la idea es que forme un corazoncito. Sí o sí, a la parrilla costal anterior, a la primera que tiene forma de corazón, le cruza la posterior en la imagen. Obviamente que nosotros no vamos a tener cruzamiento de las costillas acá, porque si no, quiere decir que nuestro brazo viene de acá y se... no. Pero para que ustedes puedan interpretar esta imagen, fíjense lo que hace la parrilla costal posterior. Le cruza a la anterior. La primera parrilla costal posterior le cruza a la anterior y nosotros vemos una imagen así. Esta es la primera anterior. Esta, ¿qué va a hacer? Les voy a borrar de vuelta. Vamos a borrar todo de vuelta. Les voy a marcar. Vamos a usar el amarillo. De amarillo les voy a marcar estas. Y de verde les voy a marcar estas. Y les voy a marcar acá también las verdes. Perdón, acá, esta era acá. Ahí. Las líneas verdes
que yo le marqué. ¿Qué parrilla costal o qué parrillas costales son? Anterior. Señoras, Anterior, profe. Anterior. así Mas eu não mismo. consegui ver o coraçãozinho, não, mas sei que é anterior. Son las anteriores. Vamos a seguir practicando, no se preocupen. ¿Ven cómo tiene una forma más verticalizada, un poco más así, inclinadita que las posteriores, que son las de amarillo, que están más horizontalizadas? Para que ustedes puedan decir, señores, que están viendo una radiografía buena, el paciente, primero que todo, tiene que hacer una inspiración máxima y sostener la respiración. Cuando se le mande todos los rayos, el técnico va a decir, ahora puede respirar. Ahí recién. ¿Por qué? Porque en una inspiración, los pulmones se ensanchan a su máxima capacidad y se ve el pulmón de vértice a base y se ven la mayor cantidad de parrillas costales. Para que ustedes puedan decir que es una placa correcta, tenemos que ver mínimamente 10 parrillas costales posteriores. Hay algunas literaturas que dicen 6. En el libro de ustedes dice de 8 a 9. De 8 a 9 parrillas costales anteriores. Vean 6 y quédense tranquilos, ¿sí? La literatura dice de 8 a 9. En una inspiración máxima se tiene que ver 10 posteriores y de 6 a 9 anteriores, para que ustedes puedan decir, esta placa es buena. Se tienen que ver los senos costofrénicos, señores. Se tiene que ver la cámara gástrica también. Se tiene que ver la columna de aire traqueal. Si ustedes reciben una radiografía por ahí, desechen y pidan, por favor, que se les realice otra, porque la columna de aire traqueal es imprescindible para ver si el mediastino está desviado o no. Vamos a seguir con... Señor. Deixa eu te falar uma dúvida. A gente está vendo também, quando a gente tem a relação do edema, do derrame, que as costilhas anteriores elas vão ter um aspecto mais horizontal. Na radiografia é muito visível essa horizontal das costilhas anteriores? Donde vos vas a ver horizontalización de las parrillas costales, doctor, es, sí, puede ser, es todo lo que haga que tu parrilla costal tenga un tórax en tonel. ¿Sabes lo que es un tórax en tonel? Sí, profe. ¿Cuáles son las patologías que hacen que tu tórax sea en tonel, enfisema? Paciente, el pin puffer, el que es el fumador crónico, el que tiene EPOC. Así es el tórax, parece que tiene un barril en vez de tórax. Todo lo que haga que tu caja torácica, en vez de ser así, se extienda para poder abarcar tanto pulmón, sí señor, hace que se vean las parrillas costales horizontalizadas. El edema, bueno, para llegar a un pulmón así de edematoso, tiene que pasar una desidia tremenda con el paciente. O sea, el paciente tiene que estar con su edema agudo de pulmón y sin ningún médico que lo vea, porque para que se extienda un tórax por un edema, bueno, es complicado, doctor, es difícil. Pero, Entendi. Ajá. Pero lo que te quiero dar a entender es que si tu edema de pulmón produce expansión del tórax, sí señor, se ve las parrillas costales horizontalizadas. De hecho, que en el programa que ustedes tienen hay enfisema. Dentro de las patologías parenquimatosas. Vamos a ver lo que es un tórax en tonel. Vamos a ver lo que son las parrillas costales horizontalizadas. Profe, Sí, señor. Sí. ¿y es el Ok, único obrigado. tipo de tórax que se puede ver así? Por ejemplo, el tórax tonel, el tórax como el pectus excavatum, y eso no se puede ver en radiografía. Fíjate. Sí, claro que se ve. Hay una radiografía La acá. lateral, lo que se va a poder ver. Esa misma es la respuesta. Fíjate esta. Fíjate lo que es el esternón. Parece que el paciente está haciendo, mira, me voy a poner de lado. Parece que el paciente está haciendo así. Está metiendo el pecho. Los tórax. Y fíjate, te voy a mostrar, ya que tocaste el tema, doctora, te voy a mostrar una foto
de un paciente que me vino con un tórax excavatum, carinatum, perdón. A ver, un ratito. Yo tengo tantas fotos de todos mis pacientes acá. Acá está. Vamos a ver si es que consiguen ver. Uy, ¿se ve un poquitito? Se ve un poco, profe. Sí, profe. Sí, profe. Uy, Ahí, Mm. ahí se ve mejor. Ese es un paciente, un niño, con un tórax carinatum, ese pecho de paloma que se suele decir, las deformidades óseas. Sí, señorita, se ve, pero no en un anterior. En un anterior no vas a ver una deformidad del esternón. De hecho, que el esternón apenas se ve en una placa, con suerte vas a ver. El esternón se ve en una incisión lateral, ahí sí vas a ver. Bien, lateral, ya que estamos, ya que empezamos a hablar de la incidencia lateral. Tenemos lateral izquierda, tenemos lateral derecha. ¿Qué información le puedo sacar a mi radiografía lateral? Hablando de pulmón. No nos metamos en columna. ¿Señor? Aumento del diámetro anteroposterior. Ese es el tórax en tonel. Sí, señor. El aumento del diámetro anteroposterior. La caja torácica tiene una conformación cilíndrica, sí, pero no una redondeada. Hay un espacio que se llama retroesternal, que también se llama mediastino anterior. Tiene que tener la forma de semiluna. La literatura la describe como una forma de semiluna. Voy a volver a borrar porque me salió para la patada mi semiluna. Acá. Vamos a delimitar un poquitito mejor. Ese espacio radiolúcido que ustedes están viendo, que yo les bordeé de verde, ese es el espacio retroesternal, el mediastino anterior. Es radiolúcido, obvio, porque se reflejan los pulmones ahí. De hecho, que nosotros sabemos que el mediastino es un espacio virtual, está ocupado por órganos. El corazón, la tráquea, el esófago, y por delante del mediastino posterior está la columna vertebral, la aorta también. Entonces, el mediastino es un lugar ocupado por órganos, excepto el mediastino anterior, que es el retroesternal, que es este espacio que vemos acá. Cuando ese diámetro parece una bola redonda, mal y pronto hablando, chicos, no adopten los términos que yo adopto, por favor. Una imagen redondeada, radiolúcida. Eso ya es un mediastino aumentado de diámetro anteroposterior. Eso es un tórax en tonel en una incidencia lateral. Después tenemos los otros mediastinos. Medio, el que está ocupado por la sombra cardíaca. La sombra cardíaca tiene una proyección lateralizada, parece un corazoncito acostado. Esto que nosotros vemos acá es la sombra cardíaca y parece que está acostado, porque se acuesta literal sobre el diafragma. Por encima tenemos representado al ilio pulmonar. Señores, el ilio pulmonar me lo tienen que reconocer en una incidencia lateral, porque se ve. ¿Qué más vemos? Mediastino posterior. Todo lo que está por detrás del borde posterior del corazón hasta la columna vertebral, todo este espacio es mediastino posterior. No nos metamos a hablar en columna, pero en una incidencia lateral, fíjense lo bien que se ve la columna vertebral, desde la cervical hasta el coxis, se ve. Hay algunas incidencias para ver la cadera, el sacro, antero-posterior, que se ven mucho mejor, pero siempre tienen que complementar con una lateral. El pulmón, siempre completen por favor con una lateral. Siempre se pide el par radiológico, PA y lateral en tórax, señores. Mediastino se divide en un mediastino superior e inferior. Todo lo que está por debajo es inferior. El inferior es el que se divide en anterior, medio y posterior. ¿Qué más tengo que ver en mi incidencia lateral? Aparte de el espacio retroesternal, el corazón, el ilio, mi columna vertebral, y todo eso conforma el mediastino. Diafragma, señores. Yo tengo que aprender a mirar diafragma.
tengo que aprender a mirar mi seno costofrénico posterior. Voy a cambiar de color. Seno costofrénico posterior. A diferencia del anterior, el posterior se ve borrado por cantidades menores de líquido. Desde 75 ml para arriba ya se borra el seno costofrénico posterior. De 250, 300 para adelante se borran los senos costofrénicos laterales. Y la pregunta es la siguiente. Otra cosa. ¿Por qué? ¿Por qué hay que complementar mis incidencias postero-anteriores con las laterales? Porque, señores, fíjense lo que es esta tremenda masa radioopaca. Nódulo es menor a 2 centímetros, masa es mayor a 2 centímetros. Por eso yo me refiero a eso como masa radioopaca. Si yo tengo una incidencia PA, solamente voy a decir, Dios mío, ese cáncer de pulmón que tiene el paciente. Pero me voy a morder la lengua cuando vea una incidencia lateral y vea que esa masa radioopaca realmente está en el hilio pulmonar, señores. Probablemente sea un carcinoma broncogénico. Yo no les voy a pedir histología a ustedes. No, tampoco les voy a pedir cuestiones muy de especialista. Pero que me sepan ver una masota como esa radioopaca, yo necesito que ustedes sepan ver. Y que en una incidencia lateral, y les voy a borrar de vuelta, me sepan reconocer, mirando un poquito más de lejitos, si se ponen así de cerca no van a reconocer tanto, pero así de lejos se ve el corazón, que es la única imagen radioopaca que ustedes tienen que ver. Otra cosa es anormal. Les voy a poner de vuelta esto. Fíjense, aparte del corazón no hay otra imagen radioopaca. El hilio pulmonar se ve radiopaco, claro, pero parece un arbolito, parece raíces del arbolito. En esa imagen B, en esta imagen B, yo veo el corazón y parece que mi corazón tiene un sombrerito. El corazón no tiene sombreritos, chicos. Entonces, esa imagen radiopaca que yo veo, complementando con mi imagen PA, es un tumor tremendo del hilio pulmonar. Por eso es que se complementan las imágenes, señores. Se pide siempre el par radiológico. El pulmón normalmente tiene dos cisuras del lado derecho, la horizontal y la oblicua. El izquierdo tiene una sola porque tenemos un lóbulo superior y otro inferior solamente. Entonces tenemos una cisura muy grande que es la oblicua. Jamás, nunca, jamás me van a ver las cisuras en un estado fisiológico. La literatura de ustedes dice que se puede ver. Por eso les puse entre comillas. Se puede ver. Claro, si es patológico se puede ver. ¿Cómo y cuáles se ven en una incidencia lateral? Vamos a ver. La más grande, la oblicua del lado izquierdo, cruzando desde la columna vertebral hasta casi el seno costofrénico. La oblicua del lado izquierdo. Sí se ve de esta forma. Y la horizontal, que es la más grande, esta del lado derecho, se ve cruzando el corazón. Si es que se ve. No se ve. No se ve. La literatura describe, sí, señores. Entonces yo tengo la obligación de mostrarles, porque hipotéticamente en algún caso ustedes llegan a ver y me van a crucificar porque yo no les enseñé a mirar las cisuras de los pulmones. Entonces tengo la obligación de enseñarles que la cisura, la única del lado izquierdo, que es la oblicua, se ve atravesando el tórax desde la columna vertebral y se dirige hacia abajo hasta el ángulo costofrénico. Y la otra, la horizontal, que es de la más grande del lado derecho, se ve así,
pasando por la mitad al corazón. En una incidencia anterior, en una PA, igual no van a ver, señores, pero la única cisura que nosotros tenemos en el pulmón izquierdo es la oblicua. Y las cisuras que tenemos, sí, señores, en el campo pulmonar derecho es la horizontal y tenemos la otra que es la oblicua. La paquipleuritis, la fibrosis pulmonar, se ven obvio, pero en una tomografía, ventana parenquimatosa, y se ve de una forma maravillosa. Pero no en una radiografía, señores. En una radiografía no. Cuando demos la parte de patología pulmonar, yo les voy a mostrar en las tomografías que tenemos cómo se ven las paquipleuritis. Y claro que se ve en una tomografía, pero de una forma maravillosa y jamás se van a volver a olvidar en sus vidas. Pero no en una radiografía. A ver. La columna de la letra B es anormal. Vamos a ver. La columna vertebral de la letra B. Por lo poco que se puede ver, doctor, no está rectificada la columna, tiene su curvatura, lordosis. No está rectificada. La columna rectificada es patológica. Yo no veo que esté rectificada la columna. Tiene sus espacios articulares que impresionan normal. No hay una... se llama la unión... no me acuerdo cómo se llamaba la unión, doctor. Me olvidé. No es fimosis, la fusión de un hueso con otra. Yo veo espacio articular entre una columna y otra. Acá ya no veo más nada. Te soy sincera, ya no veo más nada en esa incidencia porque es una foto medio borrosa. A mí, doctor, me parece normal la columna. Voy a borrar de vuelta de la letra B. Me impresiona normal. Ahí, acá podemos ver mucho mejor la columna vertebral. Por lo poco que puedo ver, doctor, sí me parece normal. No me parece anormal la columna vertebral. Entonces, otra cosa que necesito enseñarles es lo siguiente. ¿Cómo ustedes van a reconocer una incidencia lateral derecha y cómo van a reconocer una incidencia lateral izquierda? Por los órganos que se encuentran abajo. Fíjense en esta incidencia póstero-anterior. Esta incidencia póstero-anterior. Este es mi hemitórax derecho y este es mi hemitórax izquierdo. ¿Qué órganos yo tengo abdominales que voy a poder ver en mi hemitórax izquierdo, señores? El vaso. Vaso, profe. El bazo, o sea, los órganos macizos. No van a poder ver, chicos, nunca. Nunca en una placa de abdomen, por ejemplo. El hígado. Fíjense cómo nosotros vemos el hígado. O sea, vemos el hígado como una imagen toda radio opaca que ocupa por debajo del hemidiafragma derecho. El bazo es un órgano macizo, al igual que el hígado, al igual que los riñones. Profe, Vamos el a ver. estómago, Ese sí me gustó, señora. Ese sí porque me el gustó. fondo siempre va a estar vacío, me dijeron ahora, creo. Vacío, pero lleno de aire. Vacío de contenido alimenticio, pero lleno de aire. Sí, que es este que vemos acá justamente. ¿Y esto que vemos acá qué es? Vaso, profe. El bazo es un órgano macizo. El bazo no se va a ver, señores. Se va a ver como todo radio opaco y no se va a entender. El ángulo cólico. ¿El ángulo qué?
El ángulo de Trace, profe. No. El ángulo de Trace es duodeno. El duodeno. Más abajo, ¿verdad? Textura cólica. Ay, ¿qué flexura? A la izquierda, pues. ¿Cómo se llama ese ángulo? Flexura cólica izquierda. ¿No es? Ángulo esplénico del colon. Ah, O el colon transverso también, señores, se va a ver. Y le voy a explicar de a poquito por qué. ¿Por qué no el ángulo de Trace? El intestino delgado es una víscera que contiene líquido, doctores. Normalmente el intestino delgado tiene contenido líquido, no tiene aire, no tiene aire. La materia fecal del intestino delgado es líquida. Ustedes abren un intestino delgado y sale abundante materia fecal líquida. El líquido en una radiografía se ve radio opaco. Entonces, jamás van a ver un intestino delgado normal en una radiografía porque está lleno de líquido. Vamos a ver abdomen, no en diagnóstico 1, en diagnóstico 2 probablemente. Pero van a ver cuando yo les muestre una radiografía de abdomen, no van a identificar el intestino delgado porque se ve todo blanco por el líquido que tiene en su interior. No así el colon. El colon, ¿cuál es la función del colon? Absorber agua y bueno, materia fecal y expulsar la materia fecal finalmente. Se forman gases, señores, en el intestino grueso. Los gases se ven y nosotros podemos ver todo el marco colónico en una radiografía y el paciente está sanísimo, porque es normal tener gas en el colon. Está el estómago. Yo no soy muy buena dibujante, pero voy a hacer el esfuerzo. Este es el estómago, intestino delgado, ángulo de Trace, acá, ángulo de Trace. Tenemos el epiplón mayor, que sale de acá, del estómago, y se fusiona con el colon transverso. Acá tenemos el colon transverso. Entonces, señores, los órganos radiolúcidos que se pueden ver en el abdomen del lado izquierdo son el fondo gástrico. El colon transverso es una porción móvil, no está fijo a la pared, como el ascendente y descendente. Entonces, el colon transverso, cuando tiene abundante gas, ¡fum!, asciende. Incluso hay muchas veces que se ve el colon en vez del estómago. Y es totalmente normal. Entonces, esto que vemos acá es estómago y esto que vemos acá es ángulo esplénico del colon, ¿sí? Que puede ser, este es el descendente, pero el transverso también se puede ver. Entonces, señores, cuando ustedes vean intestino o cuando vean gas, imágenes radiolúcidas debajo del diafragma, es una incidencia lateral izquierda, señores, como vemos acá. Alejen bien la compu de ustedes y van a ver cómo se ve el estómago debajo de el corazón. El segundo parámetro es que se ve el corazón mucho más radio opaco. Obvio, porque el corazón lo tenemos, las cámaras cardíacas más prominentes del lado izquierdo. Y fíjense cómo el corazón se asienta sobre el diafragma. Esa es la tercera característica. El diafragma se ve, impresiona ver solamente la mitad del diafragma. En cambio, vámonos a la imagen de arriba. No vemos ningún órgano debajo del diafragma. Vemos el diafragma en toda su extensión y el corazón parece allá lejos. Se ve una opacidad, pero no tan intensa como esta opacidad de acá. Obvio, ¿por qué? Porque yo doy el lado derecho y los rayos me llegan, por supuesto mi brazo tiene que estar arriba, y los rayos llegan acá
mi hueso, mi pulmón, mi columna vertebral y después los rayos llegan al corazón. El corazón está más lejos, entonces ya no le toca tanto rayo y se ve radio opaco, sí señores, pero una opacidad un poco más apagada. Esas son las 3 características que tenemos que fijarnos, y voy a borrar de vuelta, para que ustedes puedan decir, esta es una incidencia lateral izquierda y una derecha. Intestino o radiolucidez de los órganos gastrointestinales, diafragma y sombra cardíaca. Cuando vemos intestino por debajo o aire de los órganos gastrointestinales, cuando vemos impresiona ver la mitad del diafragma y una opacidad mayor que se asienta sobre el diafragma, es una incidencia lateral izquierda. Cuando yo no veo gas, cuando yo veo la totalidad del diafragma y la sombra cardíaca menos radio opaca, es una incidencia lateral derecha. ¿Se comprendió, señores, esta parte? Sí, profe. Bien. Acá está nuestro seno costofrénico. Y tenemos un esternón un poco alteradito. Seno costofrénico posterior. Es maravilloso en una incidencia lateral, derecha o izquierda, porque el líquido no es que prefiere el lado derecho o prefiere el lado izquierdo, no, el líquido se distribuye de forma uniforme. En el hipotético caso de que se forme líquido pleural en uno u otro, ¿verdad? Depende muchísimo de la auscultación de ustedes. Si ustedes reciben un paciente disneico, obviamente que lo primero que tienen que hacer es mirar el tórax, inspección, expansión de la caja torácica. Y hay maniobras que les estarán enseñando a ustedes sobre expansión de la caja torácica, cómo se hace. Acto seguido, auscultación. Si ustedes escuchan murmullo vesicular abolido en el hemitórax izquierdo, pues bien, pidan una PA y una lateral izquierda, por favor. Entonces van a ver el seno costofrénico posterior izquierdo. Con 75 ml es suficiente para que este seno costofrénico se borre. Y ya se ve una opacidad del seno costofrénico borrado. En cambio, en una incidencia anterior, en los senos laterales hace falta mayor cantidad de líquido, de 250 a 300 cc o ml, es lo mismo, para que se puedan ver borrados los senos costofrénicos, ¿sí? Esto es todo lo normal, tin, 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 todo lo normal que ustedes tienen que ver en un pulmón, señores. Para que ustedes vean todo eso que yo les mostré recién, tenemos que tener 4 criterios que nuestras radiografías tienen que cumplir en tórax. El primero es la penetración. Yo no tengo que mandar ni muchos rayos para cocinar mi pulmón, literal, porque acá se cocinó el pulmón, se quemó tanto la placa radiográfica que los pulmones se ven radiolúcidos, se ven negros, no se ve ni un hueso, no se ve la columna, no se ve las apófisis espinosas de mi columna vertebral. Yo no voy a poder evaluar una fractura costal en esto. De hecho, que una incidencia lateral me va a servir también, pero en una póstero anterior no voy a poder evaluar. No voy a poder evaluar pulmón, parénquima pulmonar, porque todo está negro. El ilio, nada. Y tampoco me sirve de absolutamente nada que se mande insuficiente cantidad de rayos, porque se ve todo negro, todo blanco. No hay cantidad suficiente de rayos como para atravesar las estructuras radiolúcidas y yo ver esa diferencia de radiolucidez y radioopacidad. Fíjense en el esquema que les puse acá arriba. Ni muy blanco, ni muy negro. Lo blanco significa escaso y lo negro significa exceso.
yo tengo que ver 10 parrillas costales posteriores, 6, 8 o 9 anteriores, seno costofrénico, iliopulmonar. Tengo que ver columna de aire traqueal. Si yo no veo eso, no me sirve, señores. ¿Está? 10 parrillas costales posteriores y en este caso vemos o se ven 8 parrillas costales anteriores. La literatura dice de 6, 8 o 9 parrillas costales anteriores, ¿sí? Por supuesto, el paciente tiene que estar en una inspiración profunda o en su máxima inspiración. Si el paciente, esto es lo máximo que puede inspirar, evidentemente tiene una fibrosis pulmonar, tiene abundante cantidad de líquido en el pulmón y no puede extender la caja, o tiene fracturas, no puede distender la caja torácica porque duele, en el caso de las fracturas, o porque el pulmón está ocupado por otras estructuras. Entonces no vamos a ver todo lo que queremos ver. No le vamos a obligar al paciente a, ¡ay, señor! No, respire, dale, profundo, aguante. No, señores, se hace la máxima inspiración del paciente, ¿sí? Lo ideal es ver 10 posteriores entre 8 y 9 anteriores. Rotación. El tercer criterio es rotación. Para nosotros tener idea de que la placa está centrada. Centrada significa el paciente está en posición recta, erecta. Tenemos que tener en cuenta los siguientes parámetros. Columna de aire traqueal, centrada con mis apófisis espinosas de mi columna vertebral y lo que el libro dice, porción media o medial, perdón, porción medial de las clavículas. Porción medial de las clavículas con mi columna de aire traqueal, mis apófisis espinosas. Tiene que formar un ángulo de 90 grados, todo eso, para yo decir que mi paciente no está rotado. ¿Y qué pasa? Cuando ustedes vean el libro, porque estas son imágenes del libro, déjenme apoyar un ratito mi computadora para que pueda yo ver mejor. Cuando mi columna de aire traqueal está acá y mis apófisis espinosas están mirando hacia mi lado izquierdo, o sea, no está centrado, significa eso. Quiere decir que el cuerpo del paciente, hacia el lado izquierdo, está rotado. ¿De qué lado, señores? Sí, vamos a tratar de entender. Si mis apófisis espinosas están mirando hacia el lado izquierdo de mi paciente, este es el lado izquierdo, fíjense dónde están las apófisis espinosas y dónde está mi columna de aire traqueal. Las apófisis espinosas están del lado izquierdo. Quiere decir que el paciente, yo en este caso, estoy rotando hacia el lado derecho, mi lado derecho. ¿Dónde está mi lado derecho? Acá. Entonces quiere decir que los rayos vinieron acá, hacia mi lado izquierdo. Por eso mis apófisis espinosas están mirando de mi lado izquierdo. En cambio, señores, si mi columna de aire traqueal está en el centro y mis apófisis espinosas están mirando, están hacia el lado derecho, quiere decir que yo roté hacia el lado izquierdo. Todos roten hacia el lado izquierdo para poder entender. Fíjense hacia dónde va a venir la incidencia de los rayos, hacia mi lado derecho. Si yo roto, hacia mi lado izquierdo. Entonces, evidentemente se van a ver mis apófisis espinosas mirando hacia el lado derecho, pero solamente porque el paciente está rotado. Estas son imágenes del libro. Entonces, se tienen que sentar a leer su libro necesariamente. Dependiendo
de hacia qué lado esté mirando mi apófisis espinosa, yo voy a tener rotación del lado del lado izquierdo o rotación hacia el lado derecho. ¿Se entendió? Sí, profe. Profe, Señor. ¿Se entendió? ¿O me quieres preguntar algo? se entendió. Ah, ok. Profe, Prof, ¿cómo Sí, se ven esas apófisis, por ejemplo? Porque yo no consigo ver. ¿no ves? Yo también no, profe. Acá están. Estas triangulitas que se ven acá, esas que están acá. A ver, un ratito. Acá. Estas que están acá. Estas que están acá. Estas blanquitas. Esas imágenes que parecen una V corta invertida. Esas son las apófisis espinosas de la columna vertebral. Te borro de vuelta, fíjate. Dentro de la columna de aire traqueal, que es una imagen radiolúcida, vemos esas V cortas, ahí, esas V cortas que son el pico de las apófisis espinosas de la columna vertebral. Son todas estas más radioopacas que se Sí, ven ahí. profe, en esta imagen se ve mejor que en el otro. En esta sí se ve 1000 veces mejor, solamente que esta es una foto desde mi celular que yo subí del libro de ustedes. Pero en el libro se ve súper bien, se ve mucho mejor realmente que en esta foto que yo les estoy mostrando acá, ¿sí? prof, Señor, normalmente a gente vai ter esse ângulo de 90 graus com a clavícula e a coluna vertebral, com os apófices espinosos. Tem, sí. tem alguma patologia que pode desplazar essa e a gente poder meio que confundir ou se precipitar na hora de... Sí. ¿Cuál derrame pleural? ¿Cuál atelectasia? ¿Cuál tumores mediastinales? Sí, señores. Y ahí no es que vas a tener vos un desplazamiento, una rotación del paciente, no. Ahí vas a tener un desplazamiento de la columna de aire traqueal. Sí, hay unas cuantas patologías que vamos a ir viendo de a poquito, ¿sí? Ok, prof. Bien, y ahí está el cuarto criterio, que se llama magnificación. El equipo emisor de rayos X tiene que tener una distancia estándar del cuerpo del paciente, porque si no las imágenes se ven falsamente agrandadas. ¿Cómo les puedo dar un ejemplo? Cuando yo me quito el lente, tengo que focalizar mucho para poder ver y veo las letras entre que borrosas y más pequeñas. Yo me pongo el lente y se me aclara el panorama. Pues bien, cuando la máquina está a 1 metro de distancia del paciente y la incidencia es postero-anterior, el corazón yo veo de un tamaño lo más normal y fisiológico posible. En cambio, cuando mi incidencia es antero-posterior, o sea que yo estoy de frente a la máquina, la distancia de la máquina tiene que ser entre 1,5 metros a 1,80, porque el corazón está más cerca de la máquina. Entonces los rayos van a incidir mucho mejor y el corazón se va a ver falsamente grande. Por eso es que el estándar de la incidencia para pulmón es postero-anterior, porque en una antero-posterior el corazón se ve falsamente grande porque está más cerca del aparato emisor de rayos X. ¿Hay una forma en que se mide índice cardiotorácico? Sí, eso lo vamos a ver en el último capítulo, porque falta poquito para que terminen conmigo. Falta, 4 semanas más o menos para que terminen conmigo. Y vamos a ver, el último capítulo va a ser la parte de cardíaco. Y ahí vamos a ver cómo medir un índice cardiotorácico en una radiografía. Es una forma totalmente indirecta. Señores, si ustedes quieren medir corazón, pidan un ecocardiograma, no una radiografía de tórax. Pero ya que estamos y ya que vemos corazón, podemos medir. Eso les voy a enseñar en la parte de cardíaco.
Lo único que yo quiero que tengan en cuenta es que en una incidencia antero-posterior, el corazón se puede ver falsamente agrandado, porque está más cerca. Acá tenemos el corazón, está más cerca del aparato emisor. En cambio, cuando tenemos bueno, acá tiene que estar al revés. En una postero-anterior, nosotros le damos la espalda al aparato. Los rayos tienen que atravesar columna, tienen que atravesar esófago, tienen que atravesar tráquea, tienen que atravesar parrilla costal para llegar al corazón. Entonces, el corazón se ve del tamaño más fisiológico posible. A eso se le llama magnificación. Por eso el estándar es una PA y una lateral. El par radiológico estándar es PA y lateral. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Señores, ¿qué tal la clase de hoy? Para mí, Si yo les bueno, pongo... Gracias, doctora. Gracias. Si yo les pongo una radiografía de tórax, ¿ustedes van a saber identificarme? tomara que sim. Essa é a ideia, profe, essa é a ideia. Bien. Bueno, está complicado este tema de las clases presenciales, pero antes del examen, que falta todavía un poquitito para el examen de nosotros, vamos a tener una clase presencial de repaso. Yo voy a pedir el auditorio. Entonces vamos a tener y vamos a encontrarnos y vamos a ver radiografías para, bueno, por lo menos decir que tuvimos una clase presencial, porque es exactamente lo mismo lo que yo voy a hacer en una clase presencial, pero parece diferente, no sé por qué, pero parece diferente tenernos en una habitación. Pero bueno, ¿qué les pareció esta clase? ¿Se entendió? ¿Hay algo que necesiten que yo les vuelva a repetir? ¿Hay algo que no quedó claro? Eu consigo entender bem a aula. Buenísima, entendí, profe, la profe. clase. É Gracias, a melhor señores. classe online que